¿Qué tal? El día de hoy vamos a presentar el tema de AINES. Como tal es un tema algo complejo, sin embargo también es muy interesante. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Pues vamos a ver qué son los AINES, cómo funcionan, qué tipos de medicamentos son, o su farmacocinética y farmacodinamia. Y bueno, también vamos a ver qué efectos van a tener en nuestro organismo. Como tal, vamos a empezar. Y principalmente, ¿qué van a hacer los AINES? Los AINES van a ser los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos por sus siglas. Como tal, no solo se van a utilizar en tratamientos o este, patologías del aparato locomotor, como sería la artrosis o la artritis reumatoide, sino que también van a estar enfocados a otras indicaciones terapéuticas o sintomatológicas, como puede ser la fiebre, los cólicos, cefaleas, dismenorreas, traumatismos, entre otras cosas más. Ahora, bien, vamos a ver la acción farmacológica. Como tal, los AINES van a ser analgésicos de potencia leve o moderada, a comparación de los glucocorticoides, que van a ser eh, fármacos mucho más potentes. Y bueno, principalmente van a tener cuatro, eh, cuatro funciones que van a ser la analgésica y antipirética, antiinflamatoria y antiplaquetaria. La acción analgésica de los AINES se va a centrar principalmente en la inhibición de la síntesis de prostaglandinas y de igual manera, la acción antipirética también va a ser provocada por la inhibición de la síntesis y liberación de prostaglandinas en el hipotálamo. Va a ser un mecanismo que también va a ser un mecanismo de defensa que se utiliza para alimentar patógenos. Ahora, también vamos a ver la acción antiinflamatoria. Y bueno, sabemos que la inflamación es una respuesta de un antígeno o a una respuesta de un daño tisular. Y bueno, este efecto se va a producir por la inhibición de las prostaglandinas que van a jugar un papel muy importante en el proceso inflamatorio. También va a tener efecto antiplaquetario y al sangrado debido a la inhibición de la síntesis de tromboxano A2. Bueno, este tromboxano A2 va a estimular la formación de nuevas plaquetas. Y bueno, ahora sí, vamos a pasarnos a la parte de la farmacodinamia de los AINES. Y bueno, el mecanismo de acción de los AINES consiste en inhibir el sitio de unión del ácido araquidónico en la isoforma de la ciclooxigenasa, bloqueando la síntesis de prostaglandinas. Poco a poco iré explicando qué son todas estas sustancias, estas enzimas que se producen en el proceso inflamatorio, y vamos a ver que todo este proceso va a empezar en la membrana. Y principalmente vamos a hablar sobre los fosfolípidos de la membrana. Eh, Todo este proceso va a ser provocado por una lesión o en este caso por la inflamación, hablemos de cualquier tipo, ya sea crónica o aguda. Y bueno, cuando hay una lesión en la membrana celular, el cuerpo detecta que le está pasando algo, ya sea provocada por un patógeno, por una lesión física, etcétera. Va a reaccionar nuestro cuerpo ante esta lesión. Al mismo tiempo que sucede todo esto, se va a liberar dentro de nuestro tejido dañado las fosfolipasas A2. Y bueno, ¿qué van a hacer o quiénes son estas fosfolipasas? Pues bueno, como tal van a jugar un rol muy importante en gran variedad de los procesos celulares, incluyendo la digestión y metabolismo de fosfolípidos, así como la producción de precursores para reacciones inflamatorias, que es en lo que nosotros nos vamos a centrar, o bueno, especialmente los AINES. Estas enzimas van a catalizar la hidrólisis de glicerofosfolípidos en la membrana para liberar el ácido araquidónico, ya que son responsables de la movilización de ácidos grasos poliinsaturados. Como tal, el ácido araquidónico es un ácido graso poliinsaturado. Ahora, una vez que la fosfolipasa A2 mandó esta señal de que hay una lesión, se va a producir este ácido araquidónico. También aquí podemos ver, aquí como podemos ver en el esquema, vamos a tener una aparición de ciertos fármacos, como van a ser los glucocorticoides o esteroides. Básicamente son fármacos antiinflamatorios y inmunosupresores.
Y como tal, vamos a dar un pequeño repaso, también ya que este tipo de fármacos van a producir un efecto antiinflamatorio. Sin embargo, estos fármacos van a ser muy potentes específicamente para ciertas patologías o afecciones, no como los AINES, que pueden ser utilizados para tratar muchas indicaciones terapéuticas. Ajá. Como tal, solo es un pequeño repaso, ya que nuestro equipo también va a hablar sobre los glucocorticoides y nos hablará más al respecto sobre estos medicamentos, sobre estos fármacos y en especial del proceso inflamatorio. Como tal, ¿cómo funcionan o por qué es importante la aparición del cortisol en el proceso inflamatorio? Y principalmente, ¿cómo van a actuar los glucocorticoides? En el cortisol prácticamente se va a encargar de estabilizar la membrana de lisosomas. Estos organismos celulares contienen enzimas proteolíticas, preteolíticas en su interior y se encargan del daño tisular en el proceso inflamatorio. Otro efecto importante del cortisol o va a ser la inhibición de la enzima de la fosfolipasa encargada de convertir los fosfolípidos provenientes de la membrana dañada por el ácido araquidónico. Este proceso precursor que utiliza la lipoxigenasa para producir leucotrienos y la ciclooxigenasa para producir las prostaglandinas. A su vez también son sustancias importantes en el proceso inflamatorio, ya que aumenta la permeabilidad vascular, produciendo fuga de plasma y son importantes también en la migración de leucocitos hacia el espacio extracelular. También a su vez el cortisol va a reducir la multiplicación de linfocitos y a su vez también disminuye la producción de interleucina 1. Una intervención importante es la generación de la fiebre y por su parte también va a haber también el descenso de la temperatura va a ayudar a definir la vasodilatación de la inflamación. Como tal, eso es lo que produce el cortisol. Y si se inhibe con los glucocorticoides, la fosfolipasa A2, se va a producir se va a parar todo este proceso inflamatorio, ya que va a parar pues de tajo la secuencia del ácido araquidónico, las prostaglandinas, las COX, y, y bueno, se va a producir este efecto inflamatorio. Y bueno, ya que vimos esta parte, seguimos con el ácido araquidónico. Ya que vimos las fosfolipasas, vamos a pasar a lo que es el ácido araquidónico. Bueno, ya que está esta inflamación, va a empezar un aumento del ácido araquidónico. ¿Y qué es este ácido araquidónico? Este ácido araquidónico, pues básicamente va a ser la materia necesaria para crear las prostaglandinas, por medio de las ciclooxigenasas. También a su vez va a crear lipoxigenasas que también van a intervenir en el proceso inflamatorio, produciendo leucotrienos. También va a ser la precursora de la quimiotaxis en el proceso inflamatorio. Sin embargo, necesitamos que se oxigene este ácido y al oxidar se van a producir las ciclooxigenasas y lipooxigenasas. Como tal, nosotros nos vamos a centrar en las ciclooxigenasas porque aquí es donde nuestro fármaco va a tener su aparición. Aquí es donde pues van a presentar todos estos efectos. Y vamos a pasar a las ciclooxigenasas. Una vez que se produjo este ácido araquidónico, nos va a producir las ciclooxigenasas. Esta enzima pues, va a ser clave para la síntesis de las prostaglandinas y como tal van a existir dos isoformas que van a tener el nombre de ciclooxigenasa 1 o COX-1 y ciclooxigenasa 2 o COX-2. Vamos a hablar primero de la COX-1. Bueno, como tal, principalmente va a tener, su principal función va a ser la protección de la mucosa gástrica. Como tal, está en la mayoría de nuestros tejidos, bueno, principalmente en nuestra mucosa gástrica, plaquetas y riñones, y también es responsable de la síntesis de prostaglandinas. Como ya lo dije, una de sus principales funciones pues, va a ser la función protectora. ¿Y a quién va a proteger? Pues básicamente va a proteger a la mucosa gástrica, a la cardíaca y a la renal por medio de la vasoconstricción. También va a producir esta COX-1, la producción de tromboxanos A2, quienes se van a encargar de la actividad plaquetaria. Sin embargo, aquí, esta ciclooxigenasa en la COX-1 es donde se van a
presentar prácticamente todos los efectos adversos de los AINES, sobre todo va a afectar a la mucosa gastrointestinal, principalmente por la zona en la que se ubican y por la función que tienen, es la protectora. Entonces, si se inhibe, se le va a quitar o se le quita esta producción a la mucosa gástrica, produciendo los efectos adversos de los AINES. Ahora vamos a hablar sobre las COX-2 y pues principalmente van a estar asociadas a la inflamación. Están en mucho menos tejidos, principalmente va a estar en el sistema nervioso central, en el riñón y en el aparato reproductor. Y bueno, también esta COX-2 es una enzima inducida por la lesión que provoca la inflamación y evidentemente si hay una inflamación va a haber dolor, va a haber fiebre en cierto nivel. ¿Por qué pasa esto? Pues principalmente porque hay un exceso de prostaglandinas en la zona afectada y va a crear una hipersensibilidad y pues de ahí viene el dolor. Prácticamente todos los beneficios terapéuticos que van a tener los AINES van a ser provocados, bueno, sí, principalmente van a ser provocados por la inhibición de la COX-2, ya que si se inhibe esta COX, se va a parar la inflamación y se van a lograr los efectos terapéuticos de los AINES. Ya, ahora bien, ya que hablamos de las COX, vamos a hablar sobre las prostaglandinas. Siguiente. Ok. Ahora, pues ya que se crearon estas ciclooxigenasas, va a haber la producción de prostaglandinas y la necesitamos para que haya un proceso inflamatorio. Las prostaglandinas no son más que sustancias de carácter lipídico derivadas del ácido araquidónico y funcionan como mediadores de la homeostasis. Como tal, estas prostaglandinas se van a sintetizar en la gran mayoría de nuestras células y tejidos, a excepción de los glóbulos rojos. Y bueno, como tal, las prostaglandinas van a tener una gran variedad de funciones en nuestro organismo, pero principalmente nos vamos a centrar en tres, ¿cuáles van a ser? Pues van a intervenir en la respuesta inflamatoria, van a provocar la contracción de la musculatura lisa y por último, pues también van a intervenir en la regulación de nuestra temperatura corporal. Ahora, ¿por qué van a intervenir en nuestra respuesta inflamatoria? Pues principalmente porque van a provocar una vasodilatación. Eh, Como tal, va a haber un aumento en la permeabilidad de los tejidos, permitiendo el paso de leucocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, pues todas estas células defensoras que van a intervenir cuando hay un proceso inflamatorio. Porque como ya hay un daño tisular en nuestro cuerpo, pues va a necesitar que más células lleguen a la zona dañada a defender y pues las prostaglandinas a provocar la vasodilatación van a provocar que dejen el paso a más células defensoras. Ahora, ¿por qué van a tener por qué van a provocar la contracción de la musculatura lisa? Bueno, esto se debe esencialmente o es esencialmente importante en el útero de la mujer para favorecer la contracción y a la vez esta contracción va a provocar el ascenso de los espermatozoides a las trompas de falopio. Como tal, esta no es su única función de las prostaglandinas en el útero, del mismo modo, también se van a liberar durante la menstruación para favorecer el desprendimiento del endometrio. Los dolores menstruales son provocados principalmente por las prostaglandinas, así que muchas veces los dolores menstruales van a ser tratados con fármacos como los AINES, ya que van a inhibir las prostaglandinas para parar el proceso inflamatorio. Como tal, los dolores de la menstruación, los cólicos, van a ser provocados por un exceso de prostaglandinas en la zona, o en este caso, en el útero. Sin embargo, el dolor se puede generar en cualquier parte del cuerpo donde hay un proceso inflamatorio. Y bueno, como lo repito, si hay una gran cantidad de prostaglandinas en una zona, va a crear hipersensibilidad. Entonces, por ende, se va a generar este dolor. Y por último, van a intervenir en la regulación de la temperatura corporal, ya que el hipotálamo regula la temperatura, pues va a ser como un termostato. Y bueno, como tal, la fiebre va a ser un mecanismo de defensa que se va a utilizar para eliminar patógenos, ¿no?
cuando las prostaglandinas nos indican por medio de la termogénesis que aumente la temperatura, que aumente el calor en nuestro cuerpo, es porque nos está indicando que hay algo, ¿no? Que hay un organismo, que hay peligro en el cuerpo. Entonces, si se producen muchas prostaglandinas en nuestro hipotálamo, pues va a crear este efecto del incremento de la temperatura. Entonces, ahora sí, como tal, vamos a ver que cuando tomamos un NAINES es porque tenemos un proceso inflamatorio en nuestro cuerpo. Podemos presentar dolor, podemos presentar fiebre, pues todas estas sintomatologías que van a ser provocadas por las prostaglandinas. Sin embargo, cuando el fármaco entra en nuestro cuerpo, va a inhibir tanto a la ciclooxigenasa 1 como a la ciclooxigenasa 2. Entonces, va a dejar de crear estas prostaglandinas, haciendo que empiecen pues, los efectos terapéuticos de los AINES y no haya este proceso inflamatorio provocando que no haya pues, dolor o toda esta sintomatología que va a presentar nuestro paciente. Sin embargo, cuando se inhibe, cuando se inhibe a las COX, cuando entra un AINES, no solo va a inhibir a la ciclooxigenasa 1, a inhibir a las dos. Entonces, eh, si se inhibe la ciclooxigenasa 1, pues se van a crear todos estos efectos adversos que van a limitar la protección de la mucosa gástrica. Pues vamos a hacer de cuenta que estamos cerrando una llave, ¿no? Cuando consumimos un AINES, como tal vamos a cerrarle el paso tanto a las cosas buenas como a las cosas malas, porque por un lado vamos a parar la sintomatología, pero por el otro lado también le vamos a quitar esta protección en la mucosa gástrica a nuestro cuerpo, producto de la ciclooxigenasa 1. Por eso la mayoría de los fármacos y quisiera inhibir únicamente a la ciclooxigenasa 2 para que únicamente exista pues los efectos terapéuticos y no haya estos efectos adversos al bloquear la ciclooxigenasa 1. Sin embargo, pues lamentablemente más bien la mayoría de los medicamentos de los AINES, de los fármacos, pues van a inhibir tanto a la ciclooxigenasa 1 como a la ciclooxigenasa 2. ¿Puedes pasarle a la tabla, por favor? ¿No? Ok. Eh, Como tal, en nuestro cuerpo, o como podemos ver en la tabla, nosotros vamos a producir también ciertos o diferentes tipos de prostaglandinas. Cada una va a tener su receptor y de igual modo también vamos a tener cada una de ellas diferente función en nuestro organismo. Como tal, tenemos tres tipos de prostaglandinas. La D2, la prostaglandina E2 y las prostaglandinas F2 alfa. Cada una, como lo dije, con su diferente receptor. Y bueno, cada una de ellas va a tener pues diferente función en nuestro cuerpo, como va a ser la vasodilatación, la inhibición de la agregación plaquetaria, los broncodilatadores, entre muchas funciones que desempeñan en nuestro cuerpo estas prostaglandinas. Ahora, como tal, vamos a pasar, ya que vimos todo este proceso de cómo se inhiben o qué es lo que va a hacer el fármaco, vamos a ver la clasificación de los AINES. Bueno, la clasificación de los AINES, encontramos a lo que son los salicilatos, a las piralozonas, los indolacéticos, los arilacéticos, los arilpropiónicos, oxicams y análogos, los fenamatos y los inhibidores selectivos de la COX-2. Bien, esta es alguna de la clasificación de los AINES. Para verlo más a profundidad, vamos a ver cada uno por familias. Entonces, en los salicilatos, pues, ¿qué hacen este tipo de fármacos o qué hacen este grupo de familias? Este tipo de fármacos lo que hacen es inhibir la actividad de las enzimas, que es exactamente la ciclooxigenasa.
¿Esto para qué? Para disminuir la formación de prostaglandinas y, como explicó mi compañero, pues más que nada hacer que no se haga la inflamación, ¿no? A prevenir la inflamación. Entonces, este tipo de fármacos, su farmacocinética, cuando es administrado por vía oral, pues pasa todo lo que es el tracto gastrointestinal y es absorbido en el hígado, ya pasa a la sangre y para finalmente ser metabolizado a lo que es el hígado y eliminado por vía renal. En este tipo de fármacos, pues encontramos a lo que es la aspirina y bueno, es el más conocido. Bueno, como ya mencionó aquí mi compañero Iván, de los salicilatos el más común es la aspirina. La aspirina viene en presentación oral y son tabletas ya sea de 100, 300 o 500 miligramos. Bueno, las contraindicaciones de este medicamento son hipersensibilidad, sangrado gastrointestinal, úlcera péptica o problemas hemofílicos. Bueno, ¿cuáles son las reacciones adversas de este medicamento? Este puede causar hemorragia gástrica, trombocitopenia, puede causar dolor en el epigastrio, hipoacusia, ictericia y daño renal. En el otro grupo tenemos a lo que son las piralozonas. Este tipo de fármacos es igual que los demás, pues es lo que más que nada inhiben lo que son las ciclooxigenasas. Este tipo de fármacos es se retiró en la farmacia, en las farmacias por su alto contenido de toxicidad hematológica. Estaba causando aparecer en la sociedad un poco de mutación genética y era muy cancerígeno si era tomado con con mucha seguido. Entonces, este tipo de fármacos era ocupado, producía trastornos hematológicos eh, y son como más que nada utilizados como antiinflamatorios y antiterapéuticos. Mi compañero Benavides va a explicar la dosis y el medicamento. Bueno, de las pirazolonas, el más común es la fenilbutazona. Esta viene en presentación de 100 miligramos. Sus contraindicaciones son la hipersensibilidad y cualquier alergia a cualquier otro AINES, asma, rinitis aguda, urticaria, edema, pacientes con trastornos gastrointestinales como los que ya mencionamos y pacientes con disfunción renal grave. Bueno, los efectos adversos de ese medicamento son los más comunes, diarrea, estreñimiento, resequedad en la boca, puede causar úlcera gástrica, hemorragia gastrointestinal, perforación intestinal, puede causar alteraciones neurológicas como mareos, aturdimiento, hasta alucinaciones, y sanguíneas como trombocitopenia o leucopenia. Bueno, en este caso pues, tenemos a la otra familia que son los indolacéticos. Este tipo de fármacos inhiben lo que son las síntesis de prostaglandinas y bueno, este tipo de fármacos, una de sus características es que es uno de los AINES más potentes, pero así como es potente, pues también es un poco es tóxico y ¿por qué es tóxico? Bueno, va a causar unos efectos adversos. ¿Cuáles van a ser? Va a causar un daño renal si se toman con seguido y bueno, también va a causar problemas gastrointestinales con mayor frecuencia. Este tipo de fármacos, el más conocido pues es la indometacina. Bueno, en esta familia hay dos ejemplos que les voy a dar. Podemos empezar con la indometacina. Esta viene en presentaciones de pastillas o cápsulas de 25 miligramos y también hay supositorios de 100 miligramos. Las contraindicaciones de este son similares a las de los demás: hipersensibilidad al medicamento, pacientes con antecedentes como asma, urticaria, rinitis, con úlcera péptica o con antecedentes de problemas gastrointestinales. Bueno, este medicamento, sus reacciones adversas son úlceras simples, múltiples, hemorragia gastrointestinal, perforación gástrica, hemorragia esofágica,
duodenal o intestinal. También puede presentar riesgo de problemas renales, dispepsia, dolor en el epigastrio. También puede causar problemas oculares. Se han observado dolor orbitario, depósitos en la córnea, trastornos retinarios y esos son sus efectos adversos. También está el sulindaco, que viene en una presentación de 200 miligramos en tabletas. Tiene igual las precauciones, las contraindicaciones generales, que es asma, angioedema, pólipos nasales, urticaria o rinitis. También tiene las reacciones adversas, que serían sangrado gastrointestinal, perforación de úlcera péptica y hemorragia gastrointestinal. Bueno, tenemos a lo que son los arilacéticos. En los arilacéticos lo que hace más que nada es la inhibición de las ciclooxigenasas. Estas van a inhibir como todos los AINES, la COX-1 y la COX-2. Este tipo de agentes también pues pueden producir su consumo prolongado, pues pueden conducir lo que es la toxicidad renal, hematológica y pues reacciones al medicamento. Tiene su efectividad como analgésico, como antipirético y como antiinflamatorio. Este se absorbe totalmente en el hígado y su pico de concentración pues se produce dentro de las 2 a 3 primeras horas y cuando se administra con alimentos, este tipo de arilacéticos, como son muy fuertes y irritan la mucosa, pues se pueden a veces administrar con medicamentos y no causa como tal o pierde su grado de absorción, simplemente pues se tarda un poco más en absorber y causar su efecto. Como dije, se absorbe en el hígado y pues se excreta por los riñones y otro 20% se excreta por la bilis. En los arilacéticos tenemos los fármacos que son. Bueno, entre los arilacéticos tenemos a otro medicamento muy común, que sería el diclofenaco. Este viene en varias presentaciones, algunas de ellas son pastillas que vienen en 100 miligramos o en ampolletas de 75 miligramos. Las contraindicaciones para este medicamento son muy similares a las de otros AINES, con hipersensibilidad, problemas de úlcera gástrica,